Hola, soy Noelia, pulsa la campana para suscribirte al canal. Los famosos también son personas que con un poco de suerte se enamoran y construyen una familia. Es muy habitual que se emparejen entre ellos, lo que podría sonar algo endogámico de no ser porque en el fondo son compañeros de trabajo. Y si lo piensas bien, tú también pasas mucho tiempo con los tuyos. En tu caso, el amor podría surgir, por ejemplo, en la oficina. En el suyo, el set de rodaje es el ambiente más habitual. Cuando una persona con cierta capacidad económica y un enorme patrimonio decide contraer matrimonio, no es extraño que opte por protegerse con un acuerdo prenupcial. Se trata de un contrato que suscriben dos personas donde quedan estipuladas las normas que regularán el reparto de bienes en caso de separación, lo que aportará cada uno para sostener las cargas familiares, el uso de la vivienda en común y todo aquello que se les pueda ocurrir y que consideren que tengan que dejar pactado antes de la boda para evitar problemas posteriores. Así, si finalmente el amor no dura para siempre, te libras de esas batallas porque ya queda todo claro en el acuerdo prematrimonial. También se podría firmar un compromiso postmatrimonial, que es igual al anterior, solo que, como su nombre indica, se rubrica una vez que la boda se ha celebrado. Pero lo normal es que se hagan antes. Hay 10 contratos prenupciales de famosos que son tan surrealistas que muchos no te creerás que son reales. Algunos tienen que ver con el dinero, otros con el sexo y en algunos se han incluido cláusulas que pueden llegar a ser hasta divertidas. Empezamos con el acuerdo prematrimonial más real, el de don Felipe y doña Leticia. 50 páginas de capitulaciones de las que hemos sabido por el libro Adiós princesa de David Rocasolano. En caso de separación, la reina no tendría que volver a trabajar nunca, pues recibiría 2 residencias, una de verano y otra de invierno. También queda contemplado el servicio doméstico y una gran suma de dinero en forma de pensión vitalicia para que pueda mantenerse. La custodia de las hijas de los reyes, si ellas son menores de edad cuando se produzca el divorcio, irá exclusivamente para la Casa Real, es decir, doña Leticia renunciaría por completo a la custodia de sus hijas. El primo de la reina explicaba en su libro que se trataba de condiciones innegociables que doña Leticia tuvo que firmar antes de la boda. Todos conocemos el matrimonio fallido de Tom Cruise y Katie Holmes, el cual tan solo duró 3 años, pero poco sabemos de sus cláusulas prenupciales. El protagonista de Misión Imposible es un miembro relevante de la Iglesia de la Cienciología, así que una de las cláusulas del contrato estaba relacionada precisamente con este culto. Katie Holmes tenía que estar 5 años sin hablar con el actor y en ese tiempo no podía revelar públicamente sus relaciones. En cuanto a los términos económicos, al parné, ella recibió $27 millones por 6 años de matrimonio, 3 por cada año. Si hubieran durado más de 11, ella se hubiera llevado la mitad de la fortuna del actor de Misión Imposible. Madonna y Guy Ritchie protagonizaron uno de los contratos prenupciales de famosos más picantes, por así decirlo. La reina del pop quería tener buen sexo, así que hizo firmar al director de cine un acuerdo bastante extraño relacionado con las expresiones faciales de esta. Lo explicamos. Madonna dijo que su marido tenía que tomar la iniciativa en materia sexual. Pero no podía hacerlo de cualquier manera, sino que tenía que aprender a leer las expresiones faciales de la cantante para saber cuándo estaba preparada y si le estaba gustando. Sin duda, un contrato algo difícil de cumplir. Respecto a las infidelidades, estaban toleradas siempre que fueran con precaución. El contrato también obligaba a Guy Ritchie a dedicar varias horas semanales a la lectura de la cábala. Mark Zuckerberg y Priscilla Chan son novios de siempre y siguen casados.
Pero cuando eres el creador de la red social más famosa del mundo, es mejor cubrirte las espaldas. Según la ley de California, Priscilla solo tendrá derecho a los beneficios obtenidos tras la boda y puede que eso sea cero si es que Facebook desapareciera. Como dato curioso, ellos firmaron también un contrato cuando eran novios donde se garantizaba una cita a la semana y 100 minutos a solas para combatir la adicción al trabajo de él. Este contrato informal, supuestamente redactado cuando Chan se mudó a vivir con Zuckerberg, también especifica que estas salidas a solas no pueden tener lugar ni en el apartamento de él ni en el lugar de trabajo. El documento nada dice de la sudadera con capucha que se ha convertido en el uniforme habitual del creador de Facebook. Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones son una de esas parejas con diferencia de edad, pero a amor verdadero. El actor, famoso por interpretar a Gordon Gekko, sentó la cabeza con la actriz conocida por la película del Zorro, pero ella se quiso cubrir las espaldas. El acuerdo prematrimonial otorgaba $3 millones fijos a Catherine, pero después añadía $1 millón por cada año de matrimonio. Lo más llamativo, sin embargo, es que cada infidelidad de Douglas le costaría $5 millones que tendría que abonar a su mujer. La actriz llegaba al matrimonio consciente del historial amoroso del que iba a ser su marido y que incluía infidelidades continuas a su anterior ex. Así que Jones debió de pensar que instaurar una penalización de 5 millones por cada canal al aire de Michael Douglas resultaría disuasorio. El ya fallecido Hugh Hefner era mucho más mayor que su última esposa, Crystal Harris. Cualquier persona pensaría que la boda fue por dinero, pero es que ambos firmaron uno de los acuerdos prenupciales que demuestran que aún hay amor de verdad, o algo parecido. Crystal renunció a la fortuna de Hugh en caso de divorcio o muerte, y así fue. El gran imperio de Playboy pasó a sus hijos, y la mujer no recibió nada a cambio. Aunque lo cierto es que sí la tocó algo en el reparto, una casa de $7 millones en las colinas de Hollywood y una suma de dinero que algunos cifran en otros 5 millones. A lo que no tuvo acceso fue a los $43 millones del fundador de Playboy, herencia que se dividió entre sus hijos, la Universidad del Sur de California y distintas obras de caridad. Justin Timberlake y Jessica Biel firmaron un acuerdo prematrimonial justo y honesto, a partes iguales, y en el cual, por una vez, no solo la mujer recibiría dinero en caso de haber problemas. El acuerdo tiene que ver con los antecedentes de ambos, antecedentes de infidelidades. Decía que si alguno de los dos era desleal, tendría que pagar $500,000 a la otra parte. Otra de las cláusulas concluía que Biel podría negarse a tener hijos si no estaba absolutamente segura de su marido, pero queda claro que han superado la desconfianza inicial porque son padres ya de 2 hijos. Charlie Sheen y Dennis Richards se casaron en el 2002, pero ambos habían sido infieles a sus parejas anteriores muchas veces. De este modo acordaron pagar $4 millones al otro, el que fuera infiel, igual que lo de Justin, solo que unas cuantas veces más. El acuerdo parecía que iba a funcionar, pero nada más lejos de la realidad. Al actor protagonista de 2 hombres y medio le dio igual y fue infiel a su mujer, de la que se separó en 2006. Esto es lo que habíamos creído hasta que la actriz confesó en una entrevista que realmente nunca existió tal acuerdo y que ella podría haber reclamado la mitad de la fortuna del actor cuando se separaron. Dice que no lo hizo porque no es una malvada avariciosa, aunque eso sí, se arrepintió de no haber tomado esta medida cuando Charlie Sheen decidió rebajar la pensión de manutención que pasaba tanto a Dennis Richards como a su anterior esposa, con quien tuvo gemelos. La actriz está convencida de que la fortuna de Sheen estaría más segura si lo hubiera gestionado ella, al menos la parte que legalmente le habría correspondido y que renunció a reclamar. Jay-Z y Beyoncé son una de las parejas de músicos más conocidos a nivel mundial, pero no siempre para bien, pues han tenido algunos problemillas. Él incluso reconoció algún que otro desliz en su último disco. Antes de darse el sí quiero en 2008, negociaron los términos económicos que regirían su unión, pero hubo que hacer una nueva negociación conforme sus fortunas iban creciendo exponencialmente. Con una fortuna superior a $1.000 millones, volvieron a firmar un documento por el que ella recibiría $1 millón por cada año de matrimonio más 5 por cada hijo. Sin duda, una suma más que destacable.
Brad Pitt y Angelina Jolie eran señor y señora Smith, la pareja perfecta. Parecía que iba a durar para siempre, pero no fue así. Realmente estuvieron mucho tiempo saliendo, unos 14 años, pero el matrimonio apenas alcanzó los 2. La unión venía con contrato prematrimonial incorporado, uno de los más severos que se recuerdan. En caso de infidelidad por parte del actor, la guardia y custodia de los niños sería para la protagonista de Tomb Raider y los pequeños recibirían a partes iguales la mayoría del dinero que hubiera generado la pareja durante su unión, que ha durado 11 años. En total, hablamos de una fortuna de 400 millones de dólares, 240 del protagonista del Club de la Lucha y 160 de Angelina, además de numerosas propiedades adquiridas por la pareja.